A mí me toca hablar de cómo medimos la disincronía eléctrica. Para los que no nos conocen, nosotros somos un grupo que hace investigación y desarrollo en el área de estimulación cardíaca. Desde hace ya más de 10 años que estamos haciendo todo este tipo de investigación. Una de las premisas más importantes siempre fue el hecho de evitar dañar al paciente. Dentro de todas las metodologías y todas las experimentaciones que hicimos, siempre nos quedó la idea de realmente entender qué es lo que está pasando, qué es lo que estamos haciendo, y buscar una metodología no invasiva que nos permita realmente cuantificar si estamos beneficiando o no a ese paciente. Ahí surgió un poco la idea del dispositivo que venimos a presentar hoy acá, que es el SynchroMax. Algunos seguramente ha escuchado, ya venimos hablando hace rato, hoy ya es más tangible, ya está en la calle. Este dispositivo es un dispositivo portátil que nos permite estudiar en forma no invasiva la disincronía intraventricular de los pacientes. El método, como verán, es muy sencillo, es un equipo prácticamente parecido al electrocardiograma, se conecta al paciente igual que el ECG, y lo que nos permite hacer es esto. En realidad el software lo que hace es toma y detecta el QRS. De la señal del QRS promedia y procesa dos derivaciones, la D2 y la B6. Con la promediación es adquirida, hace un cálculo de correlación cruzada y da un resultado, con una gráfica específica que nos va a mostrar el grado de sincronía que pueda tener ese ventrículo. Está medio lento esto. Ahí está. Esta es la gráfica real. Esto es lo que vemos nosotros online en el momento de conectar al paciente. Les muestro el electrocardiograma corriendo en tiempo real. En este recuadro, nosotros lo primero que vamos a tener es la medición del ancho de QRS a través de dos caliper móviles. Está lento. Ahí está. La medición de las dos curvas de sincronía. Esto es la manifestación gráfica de las dos derivaciones que toma el dispositivo para promediar. Ahora les voy a explicar bien qué significa cada cosa. También nos va a dar el índice de sincronía, que es un valor que nos permite cuantificar en forma numérica el grado de la sincronía intraventricular. Y por último nos va a dar también la frecuencia cardíaca. Ahora, con todo esto, espere, quiero volver para atrás, ¿no hay forma de cambiar por otra cosa? Acá. Ahí está. Con todo esto, lo que hemos hecho al tiempo, más o menos ya le digo, 10 años, y en este tiempo estamos con un promedio de 10.000 pacientes pasados con el dispositivo, hemos categorizado en un tipo de chart, un cuadro de curvas, lo que son sincrónicos, intermedios sincrónicos y totalmente disincrónicos. En la fila superior, con el rango verde en la columna superior, vamos a ver todos los sincrónicos donde el índice numérico va a ir de 0 a 0.4. Ahí vamos a encontrar todos los pacientes que en ritmo propio tengan QRS angosto. Fíjense que las dos curvas, la azul y la roja, son totalmente perpendiculares, una sobre la otra. Y vamos a encontrar esta curva cuando marcapaseamos en zona isiana-parisiana. En las curvas de los intermedios, el índice numérico va a estar entre 0.4 a 0.7. Las curvas van a ser, fíjense, ya con un poco de desvío entre ambas, y vamos a encontrar en ritmo normal algunos QRS normales o algunos hemibloqueos o bloqueos rama derecha. Ahí también encontramos a la optimización del resincronizador. Fíjense que el resincronizador para nosotros óptimo comparte dos curvas negativas. Obviamente la corriente está viniendo de abajo hacia arriba, pero bien superpuestas, estamos sincronizando al paciente. Y también encontramos la estimulación en punta, una punta específica, localizada únicamente con este método, de los marcapasos convencionales. Fíjense que adquiere el mismo tipo de curva, el mismo tipo de índice que un CRT optimizado. En el grado de los disincrónicos en rojo, el índice numérico va de 0,7 a 1. Vamos a encontrar los bloqueos de rama izquierda. Fíjense, el desfasaje es notorio. Vamos a encontrar también algunos bloqueos de rama derecha sumados con algunos semibloqueos que desfasan también el eje.
También encontramos en el área de estimulación de los TRC no optimizados y los marcapasos en punta, pero no localizados o unas puntas no ubicadas en sitios específicos. Ahora, ¿para qué sirve realmente el SynchroMax? En nuestra práctica diaria es una herramienta útil, no solo útil, le diría que es la herramienta fundamental para la práctica. Lo utilizamos para evaluar el grado de sincronía eléctrica de un paciente que tenemos que llevar a un dispositivo y con eso nos va a dar la herramienta más que útil para poder ver qué tipo de dispositivo va a ser el óptimo para ese paciente. También nos permite hacer implantes guiados, esto es como un GPS, nos permite ver el sitio exacto de colocación de marcapasos, TRC o desfibriladores. Con esto vamos a saber si la colocación lo vamos a sincronizar o desincronizar. También nos permite medir los intervalos biventriculares de los TRC, optimizar los resincronizadores. Y en futuras versiones vamos a tener también la chance de poder medir y optimizar los intervalos auriculoventriculares en los marcapasos o los dispositivos bicamerales. Esto, vamos a pasar un poco rápido, pero es en el rango desde que comenzamos con esta locura, todas las investigaciones, todas las publicaciones, todos los papers y todos los trabajos que hemos hecho a lo largo de estos años, validando el método SynchroMax con todo lo que hoy existe, desde el eco, con todas las variantes del eco, desde lo que es la medición del QLB en intracavitario y hoy en día haciéndolo con el análisis de fase con la cámara gamma. El equipo fue validado por todo método existente. Si no, hasta mañana, sí. Bueno, ¿y cómo evaluamos el grado de sincronía? ¿Cuál es la utilidad en el consultorio, en la práctica diaria? Nosotros nos permite ver, como les venía diciendo, poder categorizar el paciente en ritmo propio, en qué rango está, si está sincrónico o disincrónico, si es un paciente que tenemos que ponerle un dispositivo, qué tipo de dispositivo le vamos a poner y dónde lo vamos a ubicar. En ritmo propio, como ya hemos visto, tenemos toda esta gama de variantes, desde el ritmo propio sincrónico, QRS angosto con curvas bien superpuestas, las intermedias y las totalmente disincrónicas. Ahora bien, ¿qué es lo que hemos visto y para qué sirve el SynchroMax? En los pacientes con QRS angosto podemos encontrar las dos curvas, vean, superpuestas, QRS bien angosto, un índice de 0,22. ¿Pero todos los QRS angostos son sincrónicos? No. Y esto es uno de los hallazgos que nos da y nos permite ver el SynchroMax. Podemos encontrar pacientes con QRS angosto que no sospechamos que están disincrónicos y ponerles un dispositivo y llevar esa disincronía a un estado peor. Fíjense, las curvas son totalmente opuestas y el índice de correlación es 1, es muy alto. Veamos qué pasa con los bloqueos completos de rama izquierda. Lo lógico es que esté disincrónico, ¿no? ¿Están todos de acuerdo? La curva totalmente disincrónica, curvas espantosas, opuestas y un índice 1. Pero también tenemos esta variante. ¿Qué hacemos con este paciente? Si requiere un dispositivo, lo llevamos a un TRC y si es un posible no respondedor, pues en la terapia de TRC es eléctrica. Eléctricamente está sincrónico. Probablemente lo desincronicemos nosotros y esperemos nosotros. Entonces, esta es la herramienta fundamental para la práctica diaria dentro del consultorio, poder evaluar y categorizar el paciente que tenemos delante nuestro, qué grado de sincronía eléctrica tiene. Implantes guiados, el GPS del implante. Las curvas que nosotros intentamos de ubicar cuando hacemos un implante en punta de ventrículo derecho es esta, bien superpuesta, concordante, negativa, porque la corriente viene de abajo hacia arriba, pero sincrónica en lo que es la disincronía interventricular. Ahora, el marcapasos en lugares no óptimos lo vamos a ver así, totalmente disincrónico. Este es un ejemplo de un marcapasos puesto en punta de ventrículo derecho. Fíjense el grado de sincronía, el índice en 1, con las curvas bien opuestas. Este paciente probablemente el día de mañana genere insuficiencia cardíaca llevada por la disincronía que le está generando el marcapaseo. Ahora, ¿qué es lo que hacemos nosotros en la práctica diaria? Esto. Cada paciente, desde hace varios años en nuestro servicio, paciente que lleva un dispositivo en punta de ventrículo derecho, va con esta curva, se la busca. En muy pocos intentos el cirujano
va mapeando distintas partes del ventrículo derecho hasta encontrar en la estimulación este tipo de curva. Bien negativa, concordante y superpuesta con un índice bajo. Ya sabemos que eso no lo va a empeorar, no lo va a desincronizar. Siempre la utilidad del Syncromax en el implante, a los pies del implante, permitiéndole realmente ubicar la zona de interés al cirujano. Desde hace mucho tiempo también nuestro grupo, dentro de toda la práctica de investigación que hacemos de estimulación, estamos haciendo estimulación septal, isciana y parisiana. Lo que nos quedaba era medir realmente qué era lo que estaba pasando con la estimulación isciana. Nosotros hemos hecho hace muchísimos años la práctica midiendo el GIS, que es lo que hoy en día está en boga. Pero con el método del Syncromax ya no necesitamos medir el GIS. Ya sabemos que estimulando y logrando este tipo de curva está el GIS. La prueba, paciente con QRS angosto, que nos requiere un marcapasos por posible enfermedad de nódulo sinusal. No lo vamos a poner en punta del ventrículo derecho, buscamos la zona del GIS, tenemos deflexión de GIS y estimulamos. Y cuando estimulamos, miren qué curva encontramos. Una curva 2. Para nosotros la curva 2 es la manifestación en forma no invasiva de que estamos impactando en zona isciana o parisiana y lo estamos sincronizando. Esta es la diapositiva de ese paciente. Ahora, vamos a ver otro paciente un poco más complejo. Fíjense este. ¿Ven el QRS? Totalmente disincrónico de base. Cuando lo estimulo, buscamos la zona parisiana. Fíjense, bien sincrónico. ¿Qué es preferible, esto o esto? ¿Qué les parece? Lo sincrónico. Ahora, la frutilla del postre. Es un desfibrilador. No se requieren cables especiales, ni vainas, ni nada. Se requieren maña y ganas. Es un catéter convencional de desfibrilador. Con lo pesado y lo incómodo que es poner un desfibrilador en zona septal, nosotros lo hacemos. Y en muy pocos intentos gracias al método. Optimización de los CRT, la optimización biventricular. Todos sabemos que un CRT realmente tiene un índice alto de no respondedores, pero en realidad los no respondedores vienen muchas veces por fallas del método propio o mismo porque realmente no se optimizan, no se hacen paneos. Las mismas empresas han intentado o están intentando con distintos software que el aparato haga paneos para poder medir cuál es la zona ideal. Bueno, el aparato este nos lo permite hacer en muy pocos segundos. Lo que tenemos que buscar es en el paneo biventricular conseguir esta curva, opuesta a esta. ¿Cómo se hace? Muy sencillo. Se le hace una estimulación desde la punta del ventrículo derecho hasta el catéter de seno coronario, cambiando cada 20 milisegundos, adelantando cada ventrículo, hasta encontrar la curva óptima. Y la curva óptima en este paciente es el 0. Curva óptima con un índice óptimo. Ahora, vamos a cambiar de paciente. La curva óptima en este paciente es 20. Pero el ventrículo derecho primero, 20 milisegundos antes que el izquierdo. En la práctica hemos encontrado hasta 60 milisegundos primero el derecho y después el izquierdo. Entonces, esas son cosas que nosotros no las tenemos cuantificadas. Generalmente uno pone en TRC, ve, se angostó un poquito el QRS y chau, se va, pero el TRC queda en 0. Y no sabemos qué está pasando realmente. Después el paciente incurre en distintos cuadros de insuficiencia cardíaca y bueno, nunca se optimizó. Ahora, ¿qué otro método tenemos para validar? ¿Me pueden decir el ecocardiograma? Bueno, nadie hace eco, ¿no? No me quiero poner contra la gente que hace eco. Nos hemos cansado de hacer ecos. Perdón, pero voy contra el eco. Miden offline, se lleva mucho tiempo. Realmente, esto, ni bien lo conectamos, ya tenemos la información inmediatamente. Y vuelvo a decirles, el TRC es terapia eléctrica y tiene que estar medido o tiene que estar validado por la terapia eléctrica. El eco es muy bueno para medir la parte mecánica, pero para nuestra práctica diaria, realmente el eco no nos permite tener la optimización online cuando la requerimos en el momento. Perdón, pido disculpas. Y por último, las ventajas del Syncromax. Es
realmente un dispositivo que, como les digo, es una herramienta útil, la venimos utilizando en nuestro servicio, realmente es la herramienta fundamental. La usamos en el consultorio, la usamos en los dispositivos, ya ahora van a haber 2 expositores más que van a explicar puntualmente cómo utilizan en sitios específicos, pero lo importante es que el resultado es reproducible, no es operador dependiente, que eso es lo importante. Y realmente al ser portátil y no invasivo no estamos generando ningún daño. Y por último, estos son fotos de algunos de los servicios que ya cuentan con el dispositivo. Hoy en día hay 10 dispositivos dando vueltas, algunos en Europa, y están teniendo una experiencia bárbara y bastante fructífera gracias al dispositivo del Syncromax. Así que esperamos que el día de mañana realmente todos puedan adoptar este tipo de herramienta como algo usual y llevarla a la práctica diaria. Bueno, muchas gracias.